que por favor le pueden avisar al resto de la gente que me equivoqué y cerré la sesión por error para que yo lo vaya a meter. Gracias. Ya, súper. Entonces, en este desafío que yo les puse, vamos a ponerlo aquí de todas maneras, la nota, ¿cuál es el área bajo la curva entre los valores x igual a 0 y x igual 2? Esa era la pregunta. Bien, entonces aquí vamos a poner aquí nuestra función y vamos a graficar cuál es esa función. Entonces lo que necesitamos es entre 0 y f para x entre 0 y 2. Bien, entonces lo que necesitamos es encontrar cuál es el área de este pedacito azul. Entonces ustedes podrán pensar, bueno, lo primero que vamos a hacer es aproximarlo por medio de un triángulo. Bien, ustedes dirán, ya, excelente, vamos a aproximarlo por medio de un triángulo y ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener un área que es mayor, porque el triángulo va a unir este punto de acá con este punto de acá. Entonces mi triángulo va a construirse con esa fórmula y así, ¿bien? Entonces, vamos a tener un área que va a ser esa área morada de ahí, ¿bien? Que es mayor, si ustedes se fijan, a nuestra área celeste, pero de todas maneras va a ser una buena aproximación. Y esa área del triángulo ustedes la pueden calcular, ¿bien? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Si es que recuerdan cómo se calcula, déjenlo en el chat. Y si es que pueden calcular también cuánto es el área total, déjenlo en el chat. Entonces vamos a poner aquí una nota de aproximaremos el área primero usando un triángulo. Esto nos dará un área mayor a la buscada, pero será una buena primera aproximación. Bien, entonces recuerden que el área buscada es el área celeste, pero estamos aproximando esta área por medio de la forma sencilla que conocemos, que es más simple y que en este caso es un triángulo. Este triángulo que se forma con esta línea recta acá, que la encontramos porque es la línea que pasa por los dos puntos límites que buscamos. Aquí vamos a hacer un poco más específico. Ya, muy bien, entonces, la pregunta para ustedes era cómo se calcula el área de un triángulo. Bien, en caso de que no lo recuerden, el área de un triángulo es la base por la altura dividida en 2. En este caso, la base es 2 unidades, la altura es 4, porque llega hasta aquí, hasta el punto 2,4. Entonces, el área del triángulo es 2 por 4, base por altura, dividido en 2. Entonces, el área del triángulo es 4. Así que sabemos que nuestra área celeste va a ser menor que 4. Bien, ahí tenemos entonces una aproximación. Pero ustedes dirán, pucha, queremos un poco más de precisión que eso, y por lo mismo aquí podemos usar la herramienta digital, que es Desmos, que lo que nos permite hacer es poner una grilla. Bien. Vamos a poner la grilla así. Entonces ustedes hacen el calculito con viendo los cuadrados
más grandes. Bien, voy a agrandar un poco los cuadrados. Ahí sí. Bien. Entonces aquí ustedes pueden ponerse a contar. Veamos, aquí tengo un cuadrado grande completo, tengo un cuadrado grande incompleto que podría llenar aproximadamente con esto y este llena aproximadamente este de acá. Entonces tengo 3 cuadrados más o menos grandes, así que, y cada uno de esos cuadrados tiene área 1, así que entonces el área de esto es aproximadamente 3. Que eso también sería una aproximación válida si ustedes quisieran tomarlo. Entonces vamos a poner aquí nota, podemos aproximar también el valor usando la grilla que nos provee Desmos. Aproximando el valor del área con los cuadrados grandes de la grilla, obtenemos un área que es aproximadamente 3. Pero ustedes quizás querrán hacer algo mejor, ¿bien? Van a decir, bueno, si es que usamos cuadrados cada vez más chicos, el área puede que sea cada vez más pequeña de cada uno de los cuadrados, pero van a ser más cuadrados, así que vamos a llegar eventualmente a un área que es un poco más precisa. Y entonces ustedes se lanzan y dicen, ahora no vamos a usar este cuadrado grande, sino que vamos a usar estos cuadrados chicos, ¿bien? Cada uno de estos cuadritos individuales que tienen un área de 1 partido en 16 unidades. Entonces aquí se fijan, aquí tienen 16, aquí tienen 17, 18, 19, 20, 21 aproximadamente, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 33 y así. Ustedes los podrían contar. Bien, no vamos a hacer todo ese ejercicio ahora, pero haciendo esto con valores de la grilla cada vez más chicos, por ejemplo, así. Y así, ¿bien? Ahora se dan cuenta que ahora tienen divisiones más pequeñas. Ahora esto un cuadrado grande que tenía unidad 1, ahora tiene 64 subdivisiones. Y eso entonces les permite hacer un cálculo que es cada vez más preciso y así ustedes pueden acercarse al área eventualmente. Bien. ¿Esto tendremos que hacerlo en cuanto a ejercicios? No, esto es para introducir la materia de integrales. El curso sigue siendo bien algebraico. Ahora vamos a hablar un poco de geometría, pero nada demasiado terrible. Bien. Entonces, por un procedimiento como esto, donde ustedes suman cada vez cuadrados más chiquititos, pero esos cuadrados son cada vez más, ustedes pueden llegar exactamente al área, bueno, no exactamente, pueden llegar casi al área de la curva que está, el área, perdón, bajo la curva, que es esta área morada. ¿Bien? Ustedes pueden aproximarlo. A todo esto, que si les interesa cuánto es esto, esto es, el área es 4 tercios. No, perdón, 16 tercios. ¿Bien? No. ¿Qué estoy haciendo? Perdón, estoy completamente desconcentrado. Es 8 tercios. Eso sí, ¿ven? Eso es un poquito menos que 4. Bastante menos que 4. Y eso ustedes lo van a poder encontrar con... Después van a aparecer este simbolito. Que ahí tiene, efectivamente, 8 tercios. Y este es entonces un de los símbolos, de las notaciones nuevas que vamos a aprender, que esto es una integral, que yo todavía no les he dicho cómo funciona, cómo se calcula, cómo es que llegamos a ese valor, qué significa esta parte de acá, qué significan estos numeritos que están acá en cada uno de los límites de integración, pero todo eso va a quedar claro eventualmente. Ahora lo que estamos haciendo es dar una introducción de la integral como un área bajo la curva. Y ese de hecho es el problema del que salió la integral, pero la manera matemática de calcularlo y de introducirlo no es haciendo estos cuadraditos uno por uno, sino que calculándolo de otra manera. Así que por eso vamos a ir a, esto lo vamos a guardar porque después se lo voy a compartir. Vamos a ir a otro gráfico que tenemos por acá. Se llama suma de Riemann. Bien, ya. Entonces,
Vamos a poner aquí nuestra función que teníamos que era x elevado a 2. Nuestra función. Vamos a fijar acá los límites de nuestra función exacta. Excelente. Y eso ya lo teníamos. Y ahora vamos a poner distintas curvas. ¿Cómo es que se comenzó a resolver este problema? No se usaban cuadritos, sino que se usaban rectángulos. Entonces, la función se partía en varios rectángulos. Bien, en este caso, esta función se aproxima a un solo rectángulo que tiene la altura, bueno, el ancho es igual al ancho de todo el intervalo, y la altura es igual a la función evaluada en el punto medio de ese intervalo. Entonces, esto a ustedes les da un área que eso puede servir también para aproximar el área bajo la curva. Pero ustedes dirán, ¿cómo un rectángulo se parece a la figura a la que nos piden calcular el área? Y lo que podemos hacer en este caso es entonces hacer no un rectángulo, sino que quizás dos rectángulos. Entonces, cuando tenemos dos rectángulos, ahí vamos a tener un rectangulito por este lado, un rectangulito por este otro lado, y que ambos ahora pueden aproximar un poquito mejor el área de la curva. Quizá esta parte de acá es parecida al área que falta acá, y esta parte de acá es parecida al área que falta acá. Entonces, con dos rectángulos vamos a tener una mejor aproximación. Y ustedes podrían calcular numéricamente cuánto es el valor del área de esos rectángulos y darme entonces una respuesta de cuál es el área bajo la curva aproximada por este método. Pero el profe es malvado y les dice dos rectángulos no bastan. Entonces quizá ustedes van a querer hacer tres rectángulos. Bien, y la aproximación puede ser cada vez mejor. O 4 rectángulos, 5 rectángulos. Y si ustedes se fijan, mientras más rectángulos yo voy agregando, menos espacio en blanco sobra y menos se pasan esos rectángulos sobre la línea de la curva. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más rectángulos voy añadiendo, más precisa es el área bajo la curva. Si ustedes se fijan, ahora llevamos 27, vamos a dejarlo en un número más cerrado. 30 rectángulos, ¿bien? Entonces en estos 30 rectángulos, estamos sumando, si ustedes se fijan, tenemos que acercarnos ya más para ver cuál es la diferencia, y cuando nos vamos acercando, recordamos lo que pasaba con las derivadas, que a medida que nos acercamos, las curvas no se ven tan curvas, sino que se ven más bien rectas. Entonces este triangulito parece que llena perfectamente el espacio vacío que deja el rectángulo de al lado. Vamos a ver cómo nos va por acá. Aquí también ocurre algo muy parecido. Como estamos tan cerca, esto es más o menos recto y este espacio parece llenar esto de acá. Y mientras más rectángulos tenemos, más preciso se va haciendo el cálculo. Bien, menos espacio vacío tenemos, y de hecho aquí tenemos una formulita. Ahí sí. Aquí tenemos una formulita que nos dice justamente cuánto es la suma. Y si ustedes recuerdan, aquí vamos a calcular de hecho la integral, sí, de A a B de mi función. Y ustedes se fijan que la diferencia aparece recién en la quinta cifra decimal, que obviamente esta diferencia es cada vez mayor mientras menos rectángulos añado. Bien, en esta parte de un rectángulo era 2, y a medida que voy añadiendo rectángulos, el cálculo se va haciendo cada vez más preciso. Y no cambia mucho si es que yo dejo o cambio un poco el método de cálculo, que eso lo vamos a ver también eventualmente, que es poner el rectángulo no en el medio del intervalo, sino que en alguno de los extremos. Bien, eso se nota un poco más con menos rectángulos, que ustedes dirán, ¿por qué escojo el rectángulo que está en medio y no porque lo hago con todos los rectángulos mejor pegados a un lado o pegados al otro lado? Bien. ¿Qué son las cifras decimales? Cada uno de los dígitos que aparecen acá después del punto. Esas son las cifras decimales. Así como existen las cifras enteras, también tenemos las cifras decimales. Y esto es válido para cualquier función, ¿bien? No solamente para el x al cuadrado. Bien, si tuviéramos una función lineal como esta, f de x es igual a x, también podemos aproximar esto por medio de rectángulos. Y ahí nos damos cuenta que justamente la primera aproximación y todas de hecho son iguales, porque en este caso se llena
perfectamente el vacío que deja un rectángulo con lo que sobra del siguiente. Esto ustedes lo pueden hacer con cualquier función. Por ejemplo, una función logarítmica, y no lo vamos a hacer entre 1 y 2, lo vamos a hacer entre 0 y 2, lo vamos a hacer entre 1 y 2. Un poco más allá, un poquito más acá. Porque aquí va a aparecer un concepto bien interesante que ahora, si ustedes se fijan, tenemos un área que es verde y otra área que es roja. Y que es también algo que vamos a discutir eventualmente en matemática, perdón, en integral, que son las áreas negativas. Es algo que a ustedes no les ha aparecido todavía en ningún ramo. Bien, entonces hay maneras matemáticas, hay maneras algebraicas de calcular esto que justamente involucran estas operaciones de acá. Bien, mi pregunta para ustedes es, ¿quién de ustedes conoce este símbolo en matemática y sabe más o menos qué significa? Bien, no necesariamente que sepan cómo se calculan estas cosas, sino que qué significan. ¿Qué significa este símbolo de acá? ¿Ha aparecido antes en su vida? Sí, definitivamente ha aparecido antes en su vida. ¿Ok? Mi pregunta es si es que la recuerdan, si es que saben cómo se llama y si saben qué hacen. No cómo se resuelven, cómo se calculan, sino que solamente qué hacen. Bien, esto lo más probable es que les haya parecido a ustedes cuando vieron promedios, ¿bien? O desviación estándar. En primero medio se ve promedio, en segundo medio se ve... No, a ver, ¿cómo era? En el plano antiguo en segundo medio se veía desviación estándar, en el plano nuevo en tercero se ve desviación estándar. Y esta letra significa una sumatoria, ¿bien? Que es una suma de varios términos que comparten una propiedad y que la vamos a mencionar muy brevemente en la clase del próximo lunes cuando veamos esto con un poco más de dibujitos y unas fórmulas que de momento van a parecer salidas por arte de magia, pero yo les voy a explicar de dónde vienen. No tenemos tiempo, yo creo, para hacer toda la derivación. No, en realidad no la derivación, todas las conclusiones. Cómo se pasa de una función a calcular el área bajo la curva. Pero les adelanto que va a tener que ver con calcular el área de infinitos rectángulos infinitamente delgados. Y ustedes podrán pensar, ¿pero cómo es eso? Un rectángulo infinitamente delgado no tiene área. Y si yo sumo infinitas cosas que son cero, ¿cómo voy a llegar a un valor? Y esa es la magia de las matemáticas. Ustedes lo que están haciendo no es sumar infinitas cosas, sino que lo que hacen es estimar cuánto sería cuando el límite tiende a infinito. ¿Bien? Y ahí nuevamente va a aparecer el límite, el concepto de límite, cuando tenemos infinitos rectángulos, o el límite cuando el ancho de un rectángulo se aproxima a cero. Bien, y esto, si bien se introduce con la excusa de el área bajo la curva, esto ustedes, y lamentablemente no creo que tengamos tiempo para ver todo esto, esto tiene aplicaciones en física, pero de muchas maneras. De hecho, la primera vez que se comenzó a desarrollar esto, cuando lo desarrollaron en paralelo Leibniz y Newton, que vamos a ver un video de eso ahora, el Newton lo comenzó a desarrollar porque era necesario para explicar sus principios del movimiento de los planetas y de otros cuerpos con masa. Y así nació entonces el cálculo infinitesimal, las derivadas y las integrales. Vamos a ver ahora justamente un video de eso que nos va a servir también de introducción.
Ah, y no me acuerdo si les dije, pero esa letra griega grande que está ahí es una letra sigma mayúscula. Bien, que como suma o sumatoria comienzan con S, se les pone esas letras para denotarlas. ¿Cuál era el que quería ver? Y tengo que compartirles el audio de mi computador también. Grandes peleas de la ciencia. Hoy, Newton versus Leibniz. Damas y caballeros, bienvenidos a una de las peleas más feroces de la historia de la ciencia, con todo lo que el público quiere y reclama. Trampas, engaños, insultos y genios malhumorados recluidos en sus habitaciones pensando cosas muy locas y muy científicas. En un rincón desde Inglaterra, Isaac Manzanita Newton. En el otro rincón, el germano Gottfried Calculin Leibniz. ¿Quién ganará esta contienda? ¿Quién se quedará con el título de los pesos pesados de la matemática? Ya comienza la guerra por el cálculo infinitesimal. Segundos afuera. Según se cuenta, Isaac Newton no solo fue uno de los científicos más grandes de la historia, sino también el que más ganas tenía siempre de andar peleándose. De chico, tuvo que irse a vivir con su abuela porque luego de la muerte de su padre, su mamá volvió a casarse y el padrastro no lo quería ver ni en figuritas. Antes de irse, tuvo intenciones de incendiar la casa materna con sus integrantes dentro, pero se arrepintió a último momento. Con el tiempo, ya siendo un hombre de ciencias consagrado, Newton cambió para mal. Y el que se animó a enfrentarlo fue Gottfried Leibniz, que no tuvo mejor idea que investigar el famoso cálculo infinitesimal. ¿Por qué eso era un problema? Porque Newton, por su lado, estaba investigando lo mismo. ¿En la que te metiste, Leibniz? En 1669, Newton redactó un texto en el que resumía su método de análisis numérico. En él, establecía una serie de procedimientos que serían bautizados posteriormente como el alumbramiento del cálculo infinitesimal. 3 años más tarde, Leibniz encontró la manera de sumar las diferencias entre grandes series de números. Don Gottfried aseguraría que fue en ese momento cuando descubrió las derivadas y las integrales, elementos básicos del cálculo infinitesimal. Leibniz buscó ser reconocido como el legítimo padre del cálculo infinitesimal, pero la cosa no venía fácil. Del otro lado del ring estaba el pendenciero Newton. Hacia fines del siglo XVII, el matemático Fatio de Villiers, otro amigote de Newton, acusó a Leibniz de haber plagiado los conceptos del cálculo al bueno de Isaac. Y ahí sí se pudrió todo. Leibniz respondió que era él quien tenía los derechos sobre la invención y trató de demostrarlo diciendo que los primeros textos alusivos al cálculo los había escrito él. Newton, que no era ni lerdo ni perezoso, llamó a otros matemáticos para que empezaran a decir por todos lados que Leibniz le había robado. La contienda no cesaba. Newton y su gente escribieron libros y artículos, hicieron charlas públicas, de todo para liquidar a Leibniz, que no se quedó atrás. Los dos adversarios llevaron la disputa hasta los mínimos detalles. Uno decía A, el otro decía B. Uno cantaba truco, el otro cantaba quiero retruco. Leibniz cree que tiene la solución para darle el golpe definitivo a su rival y propone que sea la Royal Society, como gran autoridad académica, la que declare quién es el legítimo ganador de la contienda. Después de 2 meses de pseudo debate, la resolución fue: Isaac Newton es el primer inventor del nuevo cálculo. ¿Por qué pseudo debate? Porque hacía muy poco, sin que Leibniz lo supiera, Newton había sido nombrado presidente de la Royal Society.
Leibniz besa la lona y madura el knockout. Después de ese episodio, Newton dijo que estaba contento por haber roto el corazón de Leibniz y concluyó que los segundos inventores no tienen derechos. Los analistas más recientes reconocen que la paternidad por la invención del cálculo infinitesimal debe corresponderle por igual a ambos, porque llegaron a resultados parecidos, pero por mecanismos diferentes. Si alguno de los dos ganó, fue por puntos y en fallo dividido. Grandes peleas de la ciencia. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de integrales y ahora veremos una pequeña introducción a las integrales definidas. Y para empezar a hablar de las integrales definidas y del teorema fundamental del cálculo, primero debemos responder esta pregunta. ¿Qué es la integral? Les dejo unos segunditos para que ustedes la respondan. ¿Saben qué es la integral? Y para responder esta pregunta tenemos que hablar de algo que se le llamó el problema de las cuadraturas. ¿A qué se refiere el problema de las cuadraturas? Pues los matemáticos siempre han querido responder todo y en siglos anteriores se había hecho la pregunta de cómo poder encontrar el área que está debajo de cualquier curva. Por ejemplo, esta función. Aquí yo dibujé una función que es una curva y los matemáticos se preguntaban ¿cómo será que se puede hallar el área de esta curva? Uno de los primeros matemáticos en hacerse esta pregunta fue el matemático Arquímedes y él utilizó un mecanismo muy sencillo. Por ejemplo, si queremos hallar el área que hay debajo de esta curva entre este punto y este punto, ¿sí? Que voy a poner que se llama el intervalo A, B. ¿Por qué? Porque está entre A y B, pues en este caso cualquier tipo de letra. Lo que hizo Arquímedes fue lo siguiente. Si dividimos este intervalo en intervalos más pequeños, ¿sí? Este intervalo, si miro aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuadritos. Si divido ese intervalo de 10 cuadritos en intervalos más pequeños, por ejemplo, de 2 cuadritos, nos van a dar 5 intervalos, 1, 2, 3, 4 y 5, de 2 cuadritos. Lo que hizo Arquímedes fue realizar rectángulos que subieran hasta la gráfica que quería hallar el área. Y al realizar estos rectángulos podemos darnos cuenta que el área de todos los rectángulos, o sea, si sumamos el área de todos esos rectángulos, nos va a dar un área simplemente un poco más pequeña que el área que está debajo de la curva. Solamente faltarían estos pedacitos. Eso es entonces muy similar a lo que estábamos haciendo antes, cuando calculamos aquí el área de una curva. Aquí vamos a quedarnos con el logaritmo natural de x, pero en vez de calcular el rectángulo por un lado, o sea, al medio del intervalo, podemos calcular ahí a un extremo del intervalo. Entonces una curva como esta, por ejemplo, de entre 1 y 3, es un caso similar al que tendríamos entonces en este caso de acá. Bien, continuemos con el video. ¿Qué sucede y qué hizo Arquímedes? Fue dividiendo estos intervalos cada vez en intervalos más pequeños. Por ejemplo, si yo divido ahora en intervalos de un cuadrito y realizamos ahora rectángulos de base cada vez más pequeña, miren que obviamente ya ahora la suma del área de todos estos rectángulos va a ser cada vez más cercana al área que está debajo de la curva. Obviamente, si yo sigo acortando esos intervalos, por ejemplo, ahora intervalos de medio cuadrito, y realizamos el gráfico ahora de los rectángulos, pues obviamente el área cada vez va a ser más cercana. Y pues el límite de esas sumas será entonces el área encerrada bajo la curva. A este límite de las sumas lo llamó Gian Bernoulli integral. Y Leibniz le puso la notación que conocemos ahora, que es
esta. En este caso, si quisiéramos hallar el área, ¿sí? Se le llamó integral entre el intervalo a y b de esta función, f de x dx. ¿Para qué sirve esta integral? Para encontrar, perdón, el área que está debajo de la curva. Pero calcular estas sumas puede ser un proceso muy complicado. Obviamente no nos podemos poner a trazar rectángulos debajo de cualquier curva. Entonces Leibniz y Newton descubrieron lo que se llama desde entonces el teorema fundamental del cálculo, que en pocas palabras dice que la diferencia Estoy hablando un montón de rato, muchas gracias. Entonces, justamente lo que se muestra en el video es lo que estábamos desarrollando acá con esta animación, que pone de manera un poco más fácil de estudiar algebraicamente los cuadritos que habíamos desarrollado con la grilla y lo deja solamente en rectángulos porque vamos a ver que con rectángulos solamente y no con todos los cuadraditos es bastante más sencillo encontrar algebraicamente una expresión para la integral. Bien. De hecho, aquí estos rectangulitos puedes hacerlos tan finos que se responde a una pregunta que tiene su compañera acá que dice, además de los rectángulos, se pueden poner triángulos en el espacio en blanco y vamos a darnos cuenta que no es necesario, bien, porque si tú haces rectángulos lo suficientemente delgados, fíjate, ahora hay 200 rectángulos, a esta altura no hay ninguna diferencia y si yo tengo que acercarme mucho para darme cuenta que aquí hay algunos espacios que faltan. ¿Y cómo se llenan esos espacios? Bueno, haciendo más rectángulos, haciéndolos cada vez más delgados, o quizás no haciendo el cálculo en un extremo de cada uno de esos intervalos, sino que haciéndolos acá en el medio, ¿bien? Y cuando hace eso, este rectangulito que sobra acá puede llenar el espacio, este triangulito, perdón, que sobra puede llenar aquí el triangulito que falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Si a ustedes les interesa adelantar un poco de materia, vamos a ver cómo se calcula, cómo se propone en realidad, porque no creo que tengamos tiempo para calcularlo, una suma de Riemann, que si quieren buscarlo, de hecho lo pueden buscar en internet, veamos si es que hay algún video que yo les pueda recomendar, suma de Riemann. Sí, excelente. Aquí hay un video bien interesante. Aquí también hay videos bien interesantes de las sumas de Riemann. Acá también pueden ver cualquiera de esos. Donde se les van a introducir algunos conceptos que ustedes de momento no saben, pero ustedes van a tener que creer, lamentablemente. Bien, que es el concepto de sumatoria y algunas fórmulas de sumatoria que yo les voy a explicar eventualmente. Y vamos a ver cómo se calcula eso y vamos a ver cómo se pueden calcular también integrales sin necesariamente hacer todo este proceso de las sumas de Riemann utilizando eso que mencionaban ahí, que era el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo. Entonces, para eso, yo les recomiendo que ustedes busquen algún video del teorema fundamental del cálculo, en particular este que yo les mandé, que era el de teorema fundamental del cálculo de Three Blue One Brown, de la serie de Essence of Calculus, que lo vamos a ver en clase la próxima semana. Bien. Eso, jóvenes, era entonces lo que quería que revisáramos hoy. Bien, introducir intuitivamente el concepto de integral como área bajo la curva y luego entonces vamos a continuar con otros conceptos relacionados con la integral, en particular lo que vamos a darnos cuenta, que esto es el spoiler del teorema fundamental del cálculo, que para encontrar una integral de una función lo que vamos a tener que hacer es antiderivar. Eso va a estar interesante. Cuídense mucho, que estén muy bien ambos cursos, entonces nos vemos mañana en nuestras distintas clases. Que estén bien, aprovechen su tarde. Chaito.